herramienta muy interesante para soluciones de conflictos de cualquier tipo es la mediación. Y las sociedades que están basadas en un concepto de civilización y de entendimiento por la vía civilizada de la paz, esa cultura de paz y de hacer las cosas de la manera más tranquila posible. Queremos desarrollar ese concepto con alguien que vive esa profesión, que le apasiona, que le gusta. Es Paola Félix. Vamos a hablar de mediación. Buenas, saludos Paola, ¿cómo Hola, estás? un placer, Geomar, estar aquí en su espacio influyente, es un honor y espero edificar a su público con lo que podamos brindarle hoy. ¿Qué se puede entender por mediación de la manera profesional en que cómo hay que hacerlo, el que va a mediar, cuál es el perfil que debe de tener, cómo las partes deben de aceptar a esa persona para que haya un entendimiento? Sí, bueno, el mediador es un profesional. Muchas personas dicen, bueno, pero yo medio, pero yo soy mediador. No, la mediación es una profesión, existen maestrías, certificaciones, carreras universitarias enteras en mediación, o sea, realmente es algo serio, que aunque aquí no es muy estudiado, pero es una profesión. Entonces, empecemos porque el mediador debe de profesionalizarse. Y el mediador es un tercero neutral e imparcial, es decir, no toma partido por ninguna de las partes a las que está ayudando, sino que ayuda a ambas partes en igualdad de condiciones a que haya un canal del diálogo que tiene necesariamente que ser sobre la base de la confidencialidad, es decir, lo que se habla en ese espacio, ni el mediador o mediadora, ni las partes pueden sacarlo a la luz. ¿En qué momento el mediador entra al juego? ¿Quién lo llama? Y se presentó aquí. ¿Cómo es eso? Mire, la mediación depende de dónde usted lo quiera tomar. Por ejemplo, el que conoce que existe la mediación puede llamar al mediador de manera particular. Mira, estoy teniendo un conflicto laboral o estoy teniendo un conflicto familiar o necesito negociar un divorcio amigable, una partición amigable en herencia, necesito tus servicios. Pero también desde el Poder Judicial de nuestro país y de otros se derivan casos a mediación, es decir, el juez dice, bueno, vamos a hacer un intento de que las partes diriman su conflicto vía mediación. También, por ejemplo, en algunas fiscalías de nuestro país, el fiscal deriva algunos casos a mediación. O sea que, en efecto, puede ser contratado de manera particular por las partes que ya conocen lo que es la mediación o puede ser derivada por algunos organismos. También, por ejemplo, en el ámbito comercial hay contratos que tienen la cláusula MED-ARB o ARB-MED, cláusula mediación-arbitraje o arbitraje-mediación, en que las partes ya saben de antemano que si existe algún conflicto o sobreviene algún conflicto, la opción es ir a mediación. Entonces, o sea que el mediador viene siendo casi un enemigo natural del abogado. No, si usted supiera que no. Porque dicen entre abogados te veas. Bueno. Y los abogados viven del pleito. Bueno, de la litis. Eso es lo que tenemos que deconstruir y yo pienso que es parte de lo que tenemos que desaprender para volver a aprender. Porque usted tiene formación en Derecho. Correcto, pero yo no soy una abogada de esas que usted dice, ¿verdad? Que están ávidos de pleito. Yo estoy ávida de consenso, yo estoy ávida de paz, yo estoy ávida de comunicación asertiva y de negociación. Porque si bien es cierto que es muy interesante llevar un pleito a los tribunales y pasarse 5 años, verdaderamente yo pienso... Usted ha visto personas que dicen, yo prefiero ser como los chinos, ganar poco pero todos los días algo. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito, dicen. Es que yo me pregunto, ¿por qué no puede ser un buen arreglo? Sí. ¿Por qué no puede ser un buen arreglo? Entonces, ¿qué puede hacer el mediador por un abogado? Que resuelva un pleito en un tiempo corto, en un tiempo prudente, tal vez no generó el dinero que hubiera generado en un pleito de 5 años, pero generó un ingreso en un tiempo corto. Y ayudó a su cliente. La formación suya, egresada de la universidad, ¿de dónde? Luego, esa especialización en mediación. Sí, yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Derecho, pero me certifico con el Colegio de Psicólogos de Costa Rica como mediadora. Y anterior a eso yo había ido a la Universidad de Buenos Aires en Argentina, donde también tienen un curso de posgrado que es, digamos, bastante rico, bastante intenso en el ámbito de la resolución alternativa de conflictos, mediación y de ahí un sinfín de cursos, incluyendo una maestría. Hay mediadores empíricos que su naturaleza o su temperamento les hace desarrollar eso y en diferentes espacios sociales se buscan esas personas. Lo ha estado haciendo, se ha hecho. Hubo una figura
trascendental en la vida de República Dominicana, que por demás era de la Iglesia Católica, Monseñor Agripino Núñez Collado, el mediador por excelencia, le decían. Del ámbito político, del ámbito político, sobre todo. Pero, ¿cómo se puede ubicar a alguien que tenga el temperamento? Porque hay que tener temperamento para eso. Sí. Paciencia, calma, prudencia, sí, respeto a las dos partes. Sí. Entonces, ¿cómo eso se trabaja? ¿Cómo se identifica? Que alguien llega de repente a una escuela, yo quiero ser mediador, le hacen un test, le preguntan una serie de cosas. Yo realmente no creo que sea así, de verdad. Yo pienso que el que siente que quiere ayudar a los demás desde el diálogo pacífico, desde la comunicación asertiva, desde la negociación, pues puede acudir. Yo creo que un buen mediador es aquel que sabe escuchar de manera activa, es aquel que respeta y legitima los sentimientos de otros, porque somos muy buenos para decir, no te pongas así o tú no debiste haberte molestado tanto. Realmente el mediador está desde un lugar neutral, comprendiendo y legitimando a las partes para que así mismo ellas también lo puedan legitimar a él o a ella como mediador, porque tan pronto yo inicio a juzgarte, tan pronto yo inicio a criticar tus acciones, entonces no estoy siendo neutral, estoy siendo imparcial, estoy poniendo mi propio criterio y no es mi propio criterio el que debe primar en la mediación. Un buen mediador también respeta la confidencialidad, no es una persona chismosa, no es una persona que anda por ahí contando las intimidades de quienes abren las puertas de su corazón y de su vida íntima para que le ayudes a resolver un conflicto. También yo pienso que un buen mediador es una persona que es muy asertiva, extremadamente asertiva, dice lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir, cuando lo tiene que decir. Cuando se trata de intereses económicos, como pasa en el empresarial, ¿cuáles situaciones regularmente, por la experiencia que has acumulado, llegan al tranque que dice, y el mediador dice, wow, casi se me está al fracasar este proceso? ¿Cuáles son las cosas que encuentras y que has tenido la oportunidad de saltar ese obstáculo? Sí, bueno, cada mediación realmente es un reto. Normalmente, como yo trabajo mucho lo que es mediación laboral, mediación en el ámbito de las relaciones interpersonales en las empresas, estas tienen que ver, por ejemplo, con recursos escasos, con mala gestión del poder o de la toma de decisiones, con, por ejemplo, temas de faltas de respeto. También tiene que ver con valores que no están alineados a la cultura de la empresa, con expectativas no cumplidas, como le llamamos también lo que es el contrato psicológico roto, es decir, lo que yo esperaba de mi compañero o compañera, producto de lo que yo he hecho por él o ella, y que no se dio. O sea, realmente son un sinfín de situaciones por las cuales se llega. Por ejemplo, cuando no hay roles claros en el equipo de trabajo y no sé dónde empieza lo mío o dónde termina lo mío para que empiece lo tuyo. Verdaderamente, cuando también el liderazgo se atribuye el éxito de todo lo que sucede en el equipo, pero no le da realmente el debido lugar a quienes han hecho posible ese resultado. O sea, son un sinfín de cosas. ¿Hay un protocolo? Yo pienso que las emociones, cuando las emociones están caldeadas, para mí ese es el mayor reto. Es decir, cuando las personas salen de sus cabales y se irritan frente a algo que dice la otra persona o pierden la paciencia. Una de las condiciones bajo las cuales trabajamos la mediación es bajo el más absoluto respeto. Esto no se debe perder, entonces nosotros tenemos que equilibrar muy bien el tema de las emociones. Y una de las herramientas que usamos es el caucus, por ejemplo. El caucus es una mediación particular con una de las partes. Si yo veo que hay una persona que está muy irritada, estamos los tres en la mesa de diálogo, yo puedo pedir a la otra persona que salga y que me deje sola con esa persona, para yo poder escucharle, para poder hacerle preguntas y aplicar algunas técnicas que aplicamos los mediadores. Darle su tiempo, que se tome un vasito de agua, si tiene que salir un momento y volver a retomar la mediación. En toda mediación, cuando hay esas situaciones extremas, a punto de un conflicto judicial, no hay un espacio previo para que vamos a que se digan lo que ustedes tienen que decirse. Hay un espacio para la honestidad, pero siempre sobre la base del respeto, realmente. Desde la mediación que yo practico, porque también hay varias corrientes de mediación. Está la mediación estilo Harvard, que es la que yo practico, pero también existe la mediación narrativa de Sarah Cobb o la mediación transformativa de Joseph Colbert. Entonces, desde la mediación transformativa, usted se puede decir lo que usted quiera como usted quiera, porque ellos entienden que
dejando que la otra persona se desahogue, de alguna manera las partes van a recuperar el equilibrio y habrá alguna revalorización y una serie de cosas que plantean desde la teoría de Joseph Folger, que todavía vive. Pero francamente, como yo practico la mediación estilo Harvard, de verdad que eso no está pautado dentro de lo que hacemos en mediación o de lo que permitimos. Como ubica Harvard, la universidad estadounidense, pienso en la cultura anglosajona. Hay un mayor flematismo en esas sociedades donde de por sí, bueno, digamos que Europa, toda la construcción que se ha hecho sobre la cultura europea, frente a lo otro, que no tiene quizás los niveles que ellos entienden, es más difícil en cuáles espacios sociales esas mediaciones. Yo pienso que los países en los que más ha progresado la mediación son aquellos, precisamente Estados Unidos, Canadá, países como Noruega, Nueva Zelanda, Australia, que son países donde la gente tiene, digamos, un poquito más de sangre fría. Aquí nosotros nos encontramos con la realidad de que el dominicano tiene la sangre muy caliente, que de verdad que es muy fácil encender la chispa de alguna acción violenta. Mecha corta, exactamente. Entonces, de verdad que nosotros nos encontramos con ese reto cultural de que para nosotros es muy fácil que se nos encienda la mecha, mientras que en los países que más ha progresado y evolucionado la mediación, precisamente, obviamente no podemos meter a todo el mundo en un mismo saco, pero la gente suele tener un temperamento más calmo y enfrentar los conflictos de una manera más asertiva. El mediador a veces puede llegar sin que lo llamen. Si ve algo y entendiendo desde el concepto de compromiso social y procurando cultura de paz para evitar algo que vislumbra, puede decir, caramba, yo creo que esas personas necesitan que los ayuden porque ahí yo no veo mucho problema, eso es fácil. Usted puede proponer, si usted ve una situación difícil, puede darle la idea a las personas de que la mediación puede ser una herramienta, pero la mediación tiene una particularidad y que es voluntaria. No podemos llegar como terceros neutrales e imparciales, aterrizar en un conflicto y decir, vengan que yo les voy a resolver. Es decir, para usted estar legitimado por las partes, una de las herramientas o de los elementos claves es que usted debe estar en un espacio donde las personas se encuentren de manera voluntaria. ¿Quién es más exitoso en la mediación, hombre o mujer? Yo pienso que de igual manera, ambos tenemos la misma capacidad para ser exitosos. Lo que hay que hacerlo bien. Como que la hembra tiene como ese cerebro multidimensional y con capacidad para comprender cosas que quizás el hombre le sea un poco más difícil. El hombre como que es un poco más rústico, más duro. Yo puedo ser más rústica y más dura que muchos hombres, entonces habría que ver ahí. Es decir, yo creo que tanto hombres como mujeres pueden ser excelentes mediadores. Conozco muy buenos mediadores, hombres y mujeres también. El mediador que es abogado necesariamente tiene que ser con base de derecho. No. O puede ser un médico. Usted puede ser médico, ingeniero, veterinario, arquitecto. La mediación es una profesión que la puede estudiar cualquiera, no importa la carrera de base que tenga, porque en sí misma es una profesión individual. Entonces se nutre de múltiples disciplinas, se nutre de la psicología, del trabajo social, del derecho y de la sociología, la psicología de muchísimas ramas. O sea que cualquier persona que tenga una carrera base X que decida ser mediador lo puede hacer. Lo que tiene es que quitarse el sombrero, porque hablamos dicen dime cuál es tu profesión y te diré cuál es tu deformación de base. O sea, cuando usted es psicólogo y se convierte en mediador, usted cree que puede ir a dar terapia. La mediación no es terapia. Cuando usted es abogado y se convierte en mediador, usted cree que usted puede ir a tomar decisiones por las partes o a recomendar. Y eso tampoco es parte de la mediación. Entonces hay que desaprender un montón de cosas de la profesión de base para poder entonces desarrollarse como mediador. Discúlpame, Paola, vamos a hacer una pausa para cumplir con nuestros patrocinadores. Y retornamos en este interesante diálogo sobre mediación. Manténgase con nosotros. De acuerdo.